Buenas tardes, amigos, hermanos. Gracias, doy al Señor otra vez por estar aquí y poder eh, anunciar este mensaje de Dios, como dice Pablo, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios para, para todo el mundo. El Evangelio es un mensaje de parte de Dios para el mundo. Para eso quiero leer un texto en Job. Job dice, 14:10, mas el hombre morirá, ¿y dónde estará él? Morirá el hombre, ¿y dónde estará él? El hombre morirá. Porque ciertamente dice en el 5, sus días están determinados. Los meses de vida que le quedan están delante de él. Dios le ha colocado límite a los hombres, a nosotros, la muerte. Las Escrituras nos hablan mucho acerca de la muerte. Por ejemplo, si leemos en el Génesis capítulo 5, nos habla que el hombre nace, vive y muere. Y hay una lista larga allí. Eh, y las Escrituras nos explica qué es la muerte. Muchos piensan, algunos enseñan, algunas religiones enseñan, que la muerte es aniquilación o dejar de existir. Otros pensarán que la muerte es reencarnación. Pero aquí no es lo que uno piensa o lo que las religiones piensan. Lo que las religiones piensan nace de los hombres, del corazón del hombre, porque la religión viene del corazón del hombre, nace del hombre. Entonces, lo que la religión enseña viene del hombre. Y para saber qué es la muerte, debemos ir a la Biblia. Aquel que no, la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia es como el manual, un manual del usuario. Así como alguien, ¿verdad? Cuando hace un aparato, crea un aparato, se encarga de escribir un manual y cuando usted compra cualquier aparato, ese aparato trae un manual y nuestro deber es leer el manual. Y al leerlo, vamos a conocer el producto, la procedencia, quién lo creó, cómo, de qué está formado. Así también las escrituras es el manual de Dios. Dios nos hizo y Dios nos ha dado este manual y nos dice de qué estamos hechos y nos dice también acerca de su persona, de Dios, y también nos dice acerca de la muerte. Y lo que la Biblia dice acerca de la muerte, eh, nos dice que es un abandono o un partir. Eso lo encontramos en Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 14. El apóstol Pedro dice, debo abandonar el cuerpo como el Señor Jesús me lo ha dicho. Debo abandonar, o también dice, el tiempo de mi partida está cercano. Allí le habla a la muerte como un abandono y también le habla como una partida. ¿Partida de dónde? En este caso, para poder comprender esto debemos saber de qué Dios, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos formó, y dice que cada uno de nosotros, Dios nos hizo del polvo de la tierra, y del polvo de la tierra ese es nuestro cuerpo. La Biblia le llama un tabernáculo terrestre, 2 Corintios 5, una casa, y también nos dice que tenemos un alma, somos un alma que tenemos un cuerpo. Y el alma nos escribe que es la persona misma, es la persona, la persona y el cuerpo es una habitación donde el alma habita, donde nuestro ser habita, donde nosotros vivimos es dentro de este cuerpo palpable, este cuerpo que puede hacer contacto con el medio ambiente material. Pero dentro de este cuerpo, dice Dios, nos dice que tenemos un alma, y cuando la persona muere físicamente, qué hace el alma? Parte, abandona el cuerpo. Parte, como dice Pedro, o abandona el cuerpo. El apóstol Pablo también en Filipenses 1:21 en adelante también dice, deseo de partir. Ahí hablamos que él está hablando, la persona está hablando, él desea de partir. ¿De dónde? De su cuerpo. Y estar con el Señor. ¿Dónde está el Señor? En el cielo. En el cielo.
Deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo de mejor. Allí le llama la muerte, que es bueno morir. Igual que Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 14:13, nos habla que la muerte es algo dichoso, es algo bueno. Le llama bienaventurados los que mueren, pero agrega los que mueren en el Señor. O sea, no para todo, morir es ser bienaventurado. Solamente los que mueren en el Señor. Así que la muerte es un partir, es un abandono. Eso también lo encontramos en el libro de Reyes. Dice que el alma abandona. Allí dice que el alma abandona. También en Génesis 35:18, el alma abandona el cuerpo cuando la persona muere. Y entonces, más el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Dónde estará él? ¿Dónde estará el alma? ¿En qué lugar se irá el alma? Y para eso también debemos ir a las Escrituras. El Señor en Mateo también nos habla que hay dos lugares. Está el cielo y está el infierno. A lo largo de las Escrituras encontramos eso, que hay un lugar llamado cielo, donde Dios está allí, donde Dios ha preparado lugar para su pueblo, donde el Señor Jesucristo está, el cielo, allí está. Ese es un lugar. Y hay otro lugar que la Biblia lo describe, el lago que arde con fuego y azufre. Dos lugares. Y ambos lugares Dios lo describe. El cielo, en la presencia de Dios, dice el salmista, hay gozo y delicia para siempre. Por eso los que mueren en el Señor son bienaventurados, porque van allí. Pero el otro lugar es el lago que arde con fuego y azufre, que Dios lo describe como un horno de fuego. Lo describió allí en Mateo 13, cuando dice que la cizaña, aquellos que, los perdidos, los impíos, los que no han creído en el Evangelio, serán echados en un horno de fuego, que arde, que arde. Y también nos describe este lugar como un lugar de tormento. Si leemos la historia de un hombre allí en Lucas 16, verso 19 en adelante, dice que este hombre estaba atormentado. Él dice, estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Dice que despertó en el Hades en el lugar de tormento. Estaba atormentado allí en aquel lugar. Ese es el lugar, el otro lugar, el cielo, y está también el infierno, el lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis, verso 20, verso 14 y 15. El lago que arde con fuego y azufre. Estos dos lugares están. Y el alma va a ir a uno de estos dos lugares. Pero ¿de qué depende que uno vaya a este lugar, al cielo, y que vaya al infierno? Que es también llamado el lugar de condenación. Así que nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Cuando la muerte venga por nosotros, vamos a partir a uno de estos dos lugares. Usted va a partir a uno de estos dos lugares. Al cielo o al infierno. Para ir al cielo, nosotros no tenemos méritos. Ninguno de nosotros tiene méritos para ir al cielo. Lo que nosotros tenemos mérito solo para ir al infierno. No podemos hacer nada nosotros para ir al cielo. Dios nos describe a nosotros, hombres, tanto hombres como mujeres, condenados a una ruina eterna. Nada podemos hacer nosotros por nuestros medios para ir al cielo o para abrir la puerta del cielo que se cerró por causa de Adán. Nosotros somos pecadores, nos describe la Biblia, pecadores. Usted es un pecador, pecadora, yo soy pecador, y el pecado acarrea consecuencias para nuestras almas, que es la condenación eterna. La condenación eterna. Y todos nosotros, usted y yo, hemos pecado. No podemos escapar de esta gran sentencia de parte de Dios para nosotros.
Y eso es porque Dios es santo y porque Dios es justo. No hay injusticia en Dios. Nosotros hemos pecado y merecemos el infierno, merecemos ir a este lugar, porque esa es la paga por pecar, por fallarle a nuestro Dios, a nuestro Creador. No importa lo pecadores que somos, así hemos cometido, como usted vea, los pecados grandes o pequeños, no, no importa. Adán pecó una vez y se condenó, y condenó toda su descendencia, que somos nosotros. Romanos 5:16 dice, la condenación vino por un solo pecado para condenación. El juicio vino por un solo pecado para condenación. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, todos están condenados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y le incluye a usted, y me incluye a mí. Le incluye a sus pequeños. No importa lo bueno que usted escriba. A su cercano, Dios dice, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y una de las razones que somos pecadores, una de las evidencias, es que tenemos que morir. Grandes y pequeños mueren. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y esa es la sentencia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Dios en su santidad y en su justicia tiene que condenarnos, cumplir su palabra. Pero Dios en su amor, en su misericordia, Él provee, provee un medio para salvarnos, para salvarle a usted de esta condenación, para salvarme a mí de esta condenación. Para que cuando la muerte nos sorprenda, no vayamos a este lugar de tormento, sino ir al cielo. Dios provee salvación. Y el apóstol nos dice que en su misericordia y en su amor, Él provee salvación. Salvación para todos. Y que esta salvación es por gracia, no es por obras. No es por obra. Es, es una salvación que Dios nos da por gracia. En otras palabras, Dios nos abre la puerta del cielo para que podamos escapar del infierno. No son las obras las que nos hacen entrar al cielo. No son nuestras obras las que nos hacen ir al cielo. Porque Dios nos describe a nosotros y a nuestras obras, nos describe a nosotros como suciedad. Y nuestras obras que hacemos, las mejores obras de justicia, la describe como trapo sucio, trapo de inmundicia. Así que debemos despojarnos de esa idea que podemos ganar el favor de Dios mediante nuestra supuesta perfección. Porque la salvación no es por obra. El libro de Job nos describe a nosotros como criaturas abominables ante Él, ante Dios. Abominable y vil. Y Apocalipsis 21:27 dice que ninguna cosa inmunda, abominable, entrará en la presencia de Dios. Ninguna cosa inmunda. Y entonces, ¿cómo podemos ir al cielo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Dios provee salvación. ¿Y cómo Dios provee salvación? Dios provee salvación a través de un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos que alguien nos rescate. Y Dios provee un Salvador. Y ese Salvador es Jesús.
Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, que quiere decir el ungido, el señalado por Dios. Jesús Salvador. Jesús quiere decir Salvador, según Mateo. Y entonces Jesús, el Cristo, aquel que nació en Belén y se crió en Nazaret, Él es el Salvador que Dios nos ha señalado. Y en ningún otro podemos ser salvos, dice el apóstol Pedro en su sermón. Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el único que está capacitado para salvarnos. El Salmo 49 dice que ningún hombre puede salvarnos a nosotros. Ninguno de nosotros podemos salvar a otro, porque estamos en la misma condición. Imagínense todos ahogándose en el mar. Ninguno puede salvar a otro. La salvación debe venir de afuera, de alguien que sea poderoso, alguien que sea grande, para salvar a todos, porque todos se están ahogando. Así también Dios dice que todos hemos pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces ninguno de nosotros puede salvar a otra persona. Y entonces Jesucristo, Él viene del cielo. Nosotros somos de la tierra, dijo Él. Somos terrenales, pero Él vino del cielo. Juan 3:31 en adelante. Él viene del cielo. ¿Y a qué viene? A salvarnos. Él viene del cielo, viene del Padre, viene de Dios. Él estaba con Dios, dice Juan, el cual es Dios también. Y que tiene una comunión íntima con Dios el Padre. Y entonces dice que hay un consejo divino para salvar al hombre. Y entonces Dios ofrece a su Hijo. Y su Hijo está dispuesto. Dios ofrece a su Hijo para salvarnos. Y su Hijo está dispuesto a salvarnos. Y viene al mundo a salvarnos. Y al venir al mundo, Él es Dios, es divino, totalmente Dios. Pero al venir al mundo, venir a este mundo, Él toma una naturaleza que antes no la tenía, la humana, la naturaleza nuestra. Y llega a ser Dios manifestado en carne, Dios hombre. Al venir a este mundo y cuando nace allí en Belén y es colocado en un pesebre envuelto en pañales, ese bebé que ha nacido es Dios. Emanuel, Dios con nosotros. Dios se ha acercado a nosotros, a nosotros. El apóstol Pablo dice que Él habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni lo puede ver. Pero Dios envía a su Hijo, el cual es Dios. Y es el único que nos puede también revelar al Padre, que nos puede mostrar al Padre. Él es el único que conoce al Padre en su totalidad y es el único que puede revelar al Padre en su totalidad, en su plenitud. Nadie conoce al Padre, dijo él, sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiere revelar. Dios
quiere que nosotros le conozcamos a Él. Y nos envió a su Hijo y para que nosotros, mirando a su Hijo, le conozcamos. Nos envió a su Hijo para salvarnos, para salvarle a usted y salvarme a mí. Pero para eso Él tenía que tomar nuestra naturaleza. Pero recuerde que Él es Dios y no puede dejar de ser Dios. Entonces, cuando toma nuestra naturaleza, Él es Dios hombre. Hombre por dentro y por fuera. Espíritu de hombre, alma de hombre y cuerpo de hombre. Dios hombre. Dios hombre. En Él, como dice el apóstol Pablo, Colosenses 2:9, que en Él habita toda la plenitud de Dios. Es decir, es tan Dios como el Padre, pero es tan hombre como nosotros. Y Él es el Salvador que Dios nos ha dado. Es el único que está capacitado para salvarnos. Y es el único que nos ama para salvarnos. Cristo vino al mundo, dice Pablo a Timoteo, a salvar a los pecadores. ¿Salvarle a usted? A mí. ¿Salvarlo de qué? De las consecuencias de mi pecado, de su pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La separación de Dios y vivir una eternidad en tormento eterno, experimentando toda la eternidad la ira de Dios. Y Él viene a salvarnos de esto. Él no quiere que nosotros suframos este, este sufrimiento. Y Él viene a salvarnos, a rescatarnos. Pero para eso, Él tiene que tomar el lugar que a nosotros nos corresponde. Para eso Él tuvo que hacerse responsable de nuestros pecados, de los suyos y de los míos, y así sufrir las consecuencias del pecado. Sufrir este tormento, sufrir esta separación. Y eso fue allí en la cruz. Todos hemos oído de la cruz. ¿Quién no ha escuchado de la cruz? Muchos llevan una cruz colgando. Otros la llevan como tatuaje, con aro. Otros la tienen colgando. La cruz. Pero la cruz no salva a nadie. Porque muchos murieron en una cruz. Hay muchas cruces. Cuando la Biblia habla de la cruz, habla de las consecuencias de aquella cruz. ¿Qué sucedió que en aquella cruz con el Hijo de Dios, con el Salvador? El que realmente salva es aquel que murió en la cruz. El Hijo de Dios. Que estando allí en la cruz, a Él se le cargaron los pecados. Dios toma los pecados, agarra nuestros pecados y los carga en la espalda de su Hijo amado. Su Hijo amado se dejó cargar con nuestros pecados. Esos pecados que le van a acarrear separación de Dios, castigo de Dios. Entonces Dios toma nuestros pecados y el Hijo coloca su espalda para cargarlos. Él es llamado el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Y Él cargaba con los pecados nuestros en la espalda, allí en la cruz. Todos los pecados suyos y míos. Podemos mirar la cruz.
Podemos mirar aquel momento, como lo describe las Escrituras en los Evangelios, cómo él fue rechazado por sus criaturas. Y aún sigue siendo rechazado por sus criaturas a quien vino a salvar. Si usted no cree en él, usted está rechazándole. Él vino a salvar y cuando él estuvo allí hace 2000 años atrás, más de 2000 años, él fue rechazado, fue escupido, se burlaron de él. A otro no le interesaba nada cerca de él. No le importó su persona. Otros buscaban los beneficios de él. Pero cuando él requería de los suyos, desaparecían. Él fue escupido, fue abofeteado, fue clavado en la cruz por sus criaturas, por sus propias criaturas. Sus criaturas no reconocieron a su Dios, a su Creador, sino que escupieron a su Creador. Porque dice Colosenses, dice que Él es el Creador. Juan dice que Él es el Creador de todas las cosas. Así que aquellos hombres rechazaban a su Creador, escupían a su Creador, clavaron a su Creador, se burlaron, lo menospreciaron, lo rechazaron, como dice Isaías. ¿Y qué de usted hoy? ¿Le va a seguir rechazando? Quizás no lo escupe, quizás no se burla, pero al rechazarle, al no creer en él, usted lo está menospreciando. Él es el Creador que está allí, que estuvo allí en la cruz, cargando los pecados suyo y mío. Podemos mirar su rostro, imaginarnos cómo Él mira a sus criaturas, a quien vino a salvar, el cual lo estaban rechazando, escupiendo. Y podemos ver cómo Él oraba por esas personas que le estaban rechazando, que le estaban crucificando, diciendo, Padre, perdónales. ¿Quién puede dudar de ese amor? Del amor del Creador, del amor de Dios. Y después que sus criaturas terminaron de rechazarle, cuando vino esas horas de tiniebla, ahora dice las Escrituras que Dios está en él, que Dios está con él, pero no para defenderlo de sus criaturas, porque él podía hacerlo. Con una sola palabra podía haber destruido a sus criaturas, pero él vino a salvar a sus criaturas y para eso él debía morir. Y entonces entra en 3 horas de tiniebla, donde Dios está en él, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Si yo he pecado y Dios no toma en cuenta mi pecado, entonces yo no voy a ser castigado por mi pecado, sino que dice que aquel que no hizo pecado, Cristo, no hizo pecado, a él Dios lo hizo pecado. Y si Dios lo hizo pecado, Dios lo va a tratar como pecador. Dios a él lo trata como pecador. Es decir, él recibe lo que un pecador merecía recibir. Es decir, lo que yo merecía recibir lo recibe él. Fue desamparado por Dios y fue herido por Dios, sujetado allí en la cruz por Dios y herido por Dios. El justo muere desamparado bajo la ira de Dios
por nosotros los pecadores. ¿Para qué? Dice Pedro, para llevarnos. Para nosotros que estamos desamparados, separados de Dios por causa de nuestro pecado, como Cristo lo lleva en su cuerpo, y ahora Él sufre la separación, el castigo, dice que el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. La Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que nosotros solo por Dios podemos estar en Cristo. Corintios, primera de Corintios. Y solo por Cristo podemos llegar al Padre, a la presencia de Dios. Si queremos entrar a la presencia de Dios, debemos ir a Cristo. ¿Y cómo podemos ir a Cristo? Por medio de la fe. La fe. Esa fe que Dios nos ha dado, debemos colocarla donde Dios nos señala. No en las obras, no en una estatua que parece un espantapájaro en medio de un campo sembrado que tiene ojo y no ve, no en un sacerdote, en un religioso, no en María. No debemos poner la confianza en ellos para ir al cielo, para ganar el favor de Dios, sino que debemos colocar la confianza, la fe donde Dios nos dice. Y Él dice, he aquí mi hijo, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y el hijo dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Y el que a mí viene por fe, yo no lo echo fuera. Al creer en Él, tengo salvación, perdón de pecados. Y si la muerte me sorprende, entonces partiré, abandonaré el cuerpo y partiré a la presencia de Dios, al descanso eterno, donde hay consolación. Porque la historia de Lucas 16-19, hay un lugar de tormento, nos muestra allí, y hay un lugar de consolación, que nos habla del cielo. Y el lugar de tormento, en las llamas que está siendo atormentado aquel hombre, nos habla del infierno. Tormento eterno. Entonces, aquel que parte, como dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados, felices, salte de alegría los que mueren en el Señor. Puede leer también Isaías 57. Felices, dichosos. Pero para aquellos que mueren sin haber creído en Cristo, mueren sin salvación, mueren en sus pecados, y ellos tendrán que pagar por toda la eternidad las consecuencias de sus hechos, por haber rechazado al sustituto que Dios ha dado. Porque Cristo lleva los pecados de su pueblo, dice. Él viene a salvar a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? En aquel era Israel, pero lo podemos aplicar que su pueblo es todo aquel que cree en Él. Todo aquel que cree en Él pasa a ser su pueblo. Si usted no ha creído en Cristo, usted no es parte de su pueblo. Usted es descrito en la Biblia como un extraño, es una extraña delante de Dios.
una enemiga, un enemigo de Dios. No importa lo grande, lo pequeño que sea, los estudios que tenga, lo buen padre, lo buen hijo. Si usted no ha creído en Cristo, usted es un extraño y un enemigo de Dios. Si cree en Cristo, usted pasa a ser reconciliado con Dios por la fe en Cristo y entrará a la presencia de Dios solo por la gracia de Dios, por haber creído en Cristo. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Vamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 5. Bien, rápidamente a Primera de Juan, capítulo 5, desde el versículo 6. Este es un pasaje, es una carta, para poder introducirle mientras buscan el pasaje. Es una carta que fue escrita a creyentes, bien, de la del primer siglo, debido a un problema que tenían o que estaba ocurriendo en esta época, daba diversas corrientes que hablaban acerca de diversas herejías. Una de estas es que el Señor Jesús no nació, eh, así como mencionaba nuestro hermano Alejandro, 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, acá Juan lo que nos muestra es todo un discurso para poder mostrarnos a los creyentes y a reafirmar nuestra fe, hablando que Dios es luz, que Cristo es nuestro abogado, que tenemos cierto, que somos hijos de Dios mediante el amor que ha dado el Padre para que podamos ser llamados con este título. Y finalmente llegamos al capítulo 5 donde tenemos una serie de testimonios, bien, que nos reafirman la condición de Mesías de nuestro Salvador, bien, que Él realmente es el Hijo de Dios, que vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, para poder abordar desde el versículo 6 hasta el versículo 12, vamos a hacerlo mediante tres puntos. Bien, en primer lugar vamos a ver que Jesús es el Hijo de Dios mediante una serie de testimonios. Segundo, vamos a ver que Dios da testimonio del Hijo. Vamos a tratar de ver esto. Y finalmente que la vida eterna es en el Hijo. Bien, así que vamos a dar lectura entonces desde el versículo 6 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta acá vamos a dar lectura entonces y rogamos a nuestro Señor que este sea también unos minutos y un espacio lleno de bendición para poder aprender, poder entender un poco más acerca de lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Muy bien, por lo tanto, ya podemos conocer y podemos ver en los primeros versículos que nos hablan de cómo Jesús vino por agua y por sangre, ¿bien? Y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, ¿bien? Refiriéndose, en primer lugar, a su bautismo y su muerte en la cruz, ¿bien? En primer lugar, cuando el Señor comienza su ministerio, Juan Juan el Bautista lo ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús se acerca, Juan lo bautiza y desde el cielo se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo como una paloma y allí nuestro Dios también confirma, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces tenemos una confirmación por medio de su bautismo de que esta persona que estaba acá ingresando al agua, saliendo de ella, no es cualquier persona, sino que es el Hijo de Dios, es aquel que estaba comenzando su ministerio en esta tierra, es aquel
que estaba dispuesto a cumplir lo que Dios había preparado para él, que no era solo su bautismo y entregar la palabra, sino que es lo segundo que se nos muestra acá en este pasaje, que es por agua y por sangre. Por lo tanto, tenemos su bautismo, el que es el comienzo de su ministerio, y tenemos su muerte en la cruz, que es el fin de su ministerio aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos estas dos partes en cómo el Señor inicia su ministerio por medio del agua, por medio de su bautismo, mostrándonos que Él es el Hijo o el Mesías que había de venir, bien, el que estaba prometido al pueblo de Israel, y finalmente lo tenemos y lo vemos, como también nuestro hermano lo resaltaba en la predicación pasada, cómo nuestro Señor se entrega a sí mismo allí en la cruz para poder rescatar y librar al mundo entero, incluyéndonos a nosotros, a ti, incluyéndome a mí. Por lo tanto, tenemos acá a uno que viene por parte de Dios, que nace en un pesebre y que desde la eternidad pasada, con todo esto planeado, un ángel va y le dice a María que su nombre será Jesús o Emanuel, Dios con nosotros, el príncipe que había de venir, aquel que había de morir por su pueblo, para poder salvar a su pueblo. Entonces, acá lo que hace el apóstol, que muchos dicen que es el apóstol Juan el que escribe esto, que nos muestra que finalmente lo que se está diciendo del Señor son mentiras. Bien, que el Señor nació, ¿cierto?, con una condición de hombre y obtuvo su divinidad en el bautismo, lo cual es una completa herejía. El Señor Jesús es Dios. El Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre, como lo decía nuestro hermano en el primer, en la primera parte. Bien, por lo tanto, esto nos da testimonio y nos les puede dar una completa seguridad de que realmente Él es alguien diferente, que nuestro Salvador Jesús es alguien que viene por parte de Dios y cómo el Espíritu Santo también da testimonio de la verdad y enfatiza cómo Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, quien vino no solo en poder, sino también para cumplir el plan redentor de Dios a través de qué cosa, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, se resalta este testimonio en conjunto del Espíritu, el agua, su bautismo, y la sangre, su crucifixión, afirmando, ¿cierto?, la identidad divina de Cristo. Por lo tanto, son estos tres los que dan testimonio, ¿cierto?, de nuestro Señor, y porque el Espíritu también es la verdad. Así el Señor Jesucristo también lo mencionó y se lo mencionó eh, a Pilato en su momento. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y realmente Jesús es la verdad. Él es aquel que mostró la verdad y el Espíritu Santo reafirma lo que Él está haciendo en esta tierra. Se me viene a la mente en estos momentos cuando el Señor Jesús estaba en la sinagoga y el primer pasaje que muestra es Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, está avalándome, está mostrando al mundo quién realmente yo soy. Por lo tanto, tenemos acá a nuestro Salvador, el testimonio del Espíritu, el testimonio por medio del agua y por medio de la sangre. El Señor Jesús es aquel que vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y tenemos este gran testimonio, por lo tanto, ¿cierto? Teniendo este conocimiento de los evangelios, cómo el Señor viene acá y por medio de su bautismo, entonces Él es reafirmado y por medio de su muerte Él es reafirmado. Y por lo tanto, esto también tiene que ser comunicado, ya pasando al segundo punto. Hay testimonios. Por lo tanto, acá lo que se nos muestra es que tres son los que dan testimonio también en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dios da testimonio de su Hijo. Dios da testimonio de que Él es aquel que Él envió. Es aquel que está siendo avalado no solo por el Padre, sino también por el Verbo y por el Espíritu Santo. Y eso también nos debe dar confianza, estimados, de que realmente le estamos predicando de la persona correcta. Estamos entregando un mensaje de la persona
que vino a salvarle. Y acá es súper interesante cómo el versículo 9 nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, bien, en esos tiempos tienen que pensar que el Señor Jesús ya había ascendido a los cielos y había muchos testigos que habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Lo vieron de forma simultánea más de 500 personas en Jerusalén. Están los hombres que estaban camino de Maús y pudieron ver al Señor. Están los mismos apóstoles y muchas personas más que pudieron ver al Señor Jesucristo resucitado, que lo vieron en la cruz, lo vieron morir y lo vieron resucitado. Está Pablo también, camino a Damasco, cuando tuvo este encuentro cercano con el Señor. Por lo tanto, sí, si recibimos este testimonio y podemos encontrar una diversidad de testigos que nos confirman la resurrección de nuestro Señor, que confirman que realmente Él es el Hijo de Dios, mayor es el testimonio de Dios. Pero claro, mayor es el testimonio de aquel que creó este mundo, mayor es el testimonio de aquel que rige todo el universo. Nosotros sí podemos confiar en lo que nos dicen los hombres de respecto a la resurrección de nuestro Señor, pero mayor es el testimonio que Dios nos ha dado y que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuántas veces se abrió el cielo y Dios mismo nos habla y diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo todo mi contentamiento? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y así se mostró de diversas formas. En la misma transfiguración, el Señor Jesús muestra quién realmente es. Y por lo tanto tenemos una serie de confirmaciones por parte de Dios que nos muestran que realmente el Señor Jesús es aquel que había de venir, que el Señor Jesús es aquel que da la vida, es aquel que nos muestra al Padre. El Padre y yo uno somos, y este pasaje también lo reafirma. Estos tres son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, la preciosa Trinidad. Tenemos a este Dios trino mostrando a el Hijo unigénito, quien vino a este mundo para poder rescatarte a ti. Por lo tanto, esto sí nos declara que el testimonio de Dios es mucho mayor. Dios mismo ha dado testimonio de su Hijo y aquellos que creen en Jesús, aquellos que hemos creído en Jesús, tenemos este testimonio también en su palabra y en nuestro interior. Por lo tanto, es importante poder creer en este testimonio de Dios. Así, si creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo en los Evangelios. Muchos sí pueden creer en Dios, pueden creer que Él existe, pero finalmente este pasaje nos muestra que si crees en Dios, por lo tanto debieses creer también en su Hijo como tu Salvador personal. Dios mismo da testimonio, Dios mismo lo avala, Dios mismo es aquel que nos muestra que Él es el que Él envió. Por lo tanto, rechazar este testimonio, en esencia, es rechazar a Dios mismo. Por lo tanto, tenemos que tener este cuidado y ya puedes ponerte a pensar sobre lo que estamos leyendo, si realmente crees en Dios. Ojo, porque Dios avala al Señor Jesús como su Hijo unigénito y como aquel que había de venir. Eso es, pero sumamente importante. Por lo tanto, Dios muestra para con nosotros su amor. ¿Y de qué forma muestra su amor? Por medio de su Hijo. Envió a su Hijo unigénito. En la mañana escuchábamos en el ministerio cómo se resaltaba tanto un pasaje que es súper conocido, Juan 3:16, Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este pasaje también nos muestra que Dios es aquel que lo avala. Y finalmente, tenemos que tener esta certeza, porque Dios, el creador de este universo, aquel que hizo todas las cosas, aquel que nos da la vida, aquel que permite que en esta tarde también podamos estar escuchando su palabra, da la veracidad que el Hijo de Dios es Jesús, que su Hijo es Jesús, aquel que nació en Belén y murió en la cruz del Calvario para poder rescatarnos y poder librarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, aquí, continuando en el pasaje, el que cree, versículo 10, el que cree
en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Continuamos, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Realmente el mensaje culminante de este pasaje es que Dios nos ha dado vida eterna. Dios puede dar también vida eterna a aquellos que no creen. ¿Y de qué forma pueden hacerlo? Es creyendo en aquel que Él envió. ¿Creyendo qué cosa? Que el Señor Jesús fue a la cruz. Y como también decía nuestro hermano Alejandro, no fue a la cruz simplemente, la cruz en sí no es que salve, sino aquello que ocurrió en la cruz. Un lugar, un momento, 3 horas de tinieblas donde el Señor Jesús carga con nuestros pecados y la justicia de Dios cae sobre Él. Pecados que nosotros cometemos día tras día y momento tras momento, y no son solo pequeños errores, sino que también es nuestra condición base. Nosotros estamos inmersos en el pecado, somos pecado y no podemos acercarnos a Dios. Imposible sería para nosotros poder llegar al cielo y poder decir, soy merecedor de poder entrar aquí. Es imposible. No depende de nosotros. Y esto es súper importante, porque Dios nos ha dado vida eterna. Dios es el que da la vida eterna. No son nuestras obras. No es lo que nosotros podamos hacer. No es la capacidad nuestra de poder resolver los problemas que podamos tener. No es que podamos colocar en una balanza las cosas buenas y las cosas malas que hagamos en nuestra vida. Porque ya con solo existir estamos destituidos, producto de nuestra condición base, porque estamos inmersos en el pecado. Actualmente, las personas que no creen van directo a condenación, porque ya por solo un pecado, como se mencionaba también, Adán pecó solo una vez y fue destituido, fue sacado del Edén y condenada toda su descendencia. Y nosotros hemos sido también alcanzados por ese pecado. Y por lo tanto pecamos día tras día. Olvidamos a Dios, colocamos a nuestras personas por sobre Dios, cual ya es pecado. Pensamos en nosotros mismos, cometemos o hacemos mentiras, decimos mentiras, pueden ser pequeñas o grandes, o pensamos en otras cosas que no debemos. Y así tal vez pecamos sin saber que estamos pecando, pero estamos pecando. Y esas cosas ya nos destituyen del cielo. Y sería completamente imposible para nosotros poder limpiarnos, poder pagar por estos pecados. Por lo tanto, Dios ve esta condición, ve la condición humana, pero sobre todo ve tu condición, ve el estado de tu corazón y ve el final de tus días y sabe que sería imposible para nosotros y para ti que puedas salvarte. Por lo tanto, Dios amó tanto este mundo que envió a alguien que Él avala, envió a alguien que Él sustenta, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Y lo envió para rescatar, no para juzgar, lo envió para salvar. Por lo tanto, aún en esta tarde hay posibilidad de creer lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque pasadas esas 3 horas de tinieblas, el Señor Jesús exclama, ya está todo hecho, ya está todo realizado, consumado es, ahora y para siempre. Y Él entrega su vida, porque ya está todo pagado. La paga del pecado es muerte. Y creo que es importante también resaltar
que si Dios envía una salvación tan grande es porque el pecado o porque el problema del pecado también es muy grande. Y solo Dios puede pagarlo por medio de su Hijo. Su Hijo, nuestro Salvador, es aquel que paga por el pecado de todos nosotros. Una vez en conversación con otros hermanos, nos dábamos cuenta y tratar de cuantificar todo lo que el Señor Jesús pagó en esa cruz es realmente extraordinario. Son generaciones y generaciones de personas que han pasado por este mundo y piense que pagó pecados pasados, presentes y futuros. Son cada vida de ellos completa. Son pecados que son innumerables y los pagó allí en la cruz. Se hizo cargo de cada pecado y sufrió el castigo por nuestra paz. Así lo dice el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Sigue avalando al Señor Jesús. Dios sigue avalando, porque por medio de su Hijo, nuestro Salvador, nosotros podemos obtener vida eterna. Y no irá a condenación, dice un versículo, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto se puede obtener creyendo que el Señor Jesús murió en la cruz para poder rescatarte y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque sí, esto también es muy importante. Los discípulos no fueron y lo robaron de la tumba, como se puede pensar en otras religiones. Al contrario, el Señor Jesús resucitó entre los muertos, sacó esta piedra y finalmente Él sale triunfante, venció a la muerte el tercer día. Las cadenas de la muerte ya no pueden retenerlo. La tumba está vacía, la obra está cumplida. Por lo tanto, también es importante poder reconocer que el Señor Jesús está vivo en estos momentos y está pendiente de lo que está pasando acá y de lo que estás a punto de decidir en esta tarde. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que ha dado, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por lo tanto, la vida eterna es un regalo dado a aquellos que están en Cristo, dado a aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, como dice otra versión que estoy leyendo, este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por lo tanto, es importante que puedan examinar su relación con Cristo. ¿Será un día más que llames a Dios mentiroso? Porque cada vez que rechazas a Cristo como tu Salvador, dices que Dios es mentiroso, según lo que aparece acá. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y eso es grave. Estás diciendo que Dios miente, que aquel que está sosteniendo todo este universo, aquel que creó todas las cosas, aquel de quien dices creer, es un mentiroso. Por lo tanto, examina tu corazón y ve si realmente tienes una relación con Cristo, si es que realmente has pasado de muerte a vida, si es que has creído en Él. Tal vez sea la última vez que seas, que llames mentiroso a Dios y que puedas creer en Cristo como tu Salvador personal, que puedas creer que realmente Dios está diciendo la verdad y que realmente envió a su Hijo para poder salvarte. Y por lo tanto, para que también puedas darte cuenta que solo en Él
se puede encontrar la vida eterna y no en nuestras obras, y no en las cosas que nos puede decir la religión, cumplir mandas, etcétera. El único que otorga vida eterna es Dios. Y esta vida eterna se puede obtener creyendo en Cristo como tu Salvador personal. Por lo tanto, pongan su fe en el lugar correcto. El lugar correcto es el lugar que Dios nos indica, su Hijo. Crean en Él, pongan su fe en Él. Crean que el Señor Jesús cargó con sus pecados en la cruz, murió en la cruz para poder rescatarte y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque Jesús es el Salvador y es la única fuente de vida eterna. Por lo tanto, tengamos una fe genuina en Jesús. Crean en Él y serán salvos. Y hermanos, tengamos la confianza que hemos depositado nuestra fe en el lugar correcto, porque Dios es el que avala lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo para poder rescatarnos. Estimado que nos estás escuchando en esta tarde, ten la confianza que lo que te estuvimos entregando en esta hora es de la persona correcta, es de Jesús, el que aparece en la Biblia, es aquel que es avalado por Dios y es avalado también por aquellos que lo vieron. Pero más importante, así como dice este pasaje, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Crean en Él, acéptalo en tu corazón. Y te puedo decir en esta tarde, a la luz de las Escrituras, que serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia. Queremos dar gracias por la preciosa posibilidad que nos das de poder escuchar una vez más tu palabra. Queremos rogar tu dirección para aquellos que puedan estar dudando en estos momentos. No dejes que el maligno quite esta semilla o que la cubra con problemas que el mundo puede dar, sino que pueda dar fruto para salvación. Que no te llamen más mentiroso, sino que puedan creer lo que tú has dicho, que Jesús es aquel que tú has enviado para poder rescatarnos. Damos gracias, Padre Celestial, por todo el amor que has mostrado para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos dice tu palabra. Esperamos que esto se pueda aplicar para aquellos que no son salvos y que puedan pensar en su condición y que puedan creer. Es lo que más nos preocupa, que puedan continuar en esta condición sin tomar una decisión. Por lo tanto, Señor, rogamos tu ayuda para con ellos y dejamos todo en tus manos, porque tu Espíritu es el que convence de pecado y tuya es la salvación. Tú eres el que da la vida eterna. Otórgala en esta tarde. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.